Gracias a Dios. Gracias por estos jóvenes, el equipo de esta mañana, sí. Pues fíjense, hermanos, que hice algunas preguntas e interrogaciones al considerar el tema de esta mañana. Y al considerar el tema, estaba pensando de qué sucede cuando honras al Señor. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando honras al Señor? Y cuando lo haces, lo sabrá Dios. Y entonces también, si lo sabe Dios, lo sabrá alguien más. Y cuando es así, habrá una recompensa aún en esta vida. Pues, lo cierto es que en esta misma semana estaba en el libro de Jeremías y considero que en la vida de Jeremías tenemos a una persona que era un hombre de Dios, ¿sí? Era un hombre de Dios y era un hombre que estaba declarando palabra de Dios, era profeta de Dios, estaba pronunciando la verdad de Dios. Pero, ¿qué sucede? Óigame, a Jeremías no le fue muy bien. Y entonces Jeremías, por proclamar palabra de Dios, sufrió. Por proclamar palabra de Dios fue azotado. Aún llegó el momento cuando lo pusieron en una cisterna para que muriera. Pero qué interesante que cuando uno llega al capítulo 39 de Jeremías, y Nabucodonosor ha llegado a ser el que va a ocupar Israel por su rebelión. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a Nabucodonosor que se acerca a través de sus capitanes, sus representantes, para hablar con Jeremías y para decirle ahora a Jeremías, ¿sabes qué? Jeremías, tú tienes el permiso de quedarte aquí en Israel o de irte a Egipto o de hacer lo que tú quieras. Es decir, que no se lo llevaron juntamente con todos los demás que capturaron, sino a Jeremías le permitieron quedarse donde estaba y luego también, aún al quedarse, iba a recibir recompensa de parte del rey de Babilonia. Entonces pensé de él, hermanos, al pensar del tema de esta mañana, ¿sí? Porque esta mañana vamos a tratar 3 virtudes de una iglesia madura. Y yo creo que ustedes ya me han escuchado decir, si no en privado, quizás del púlpito, que cada vez que una persona se va de nuestra iglesia por cualquier sea la razón, pero especialmente cuando se van a otro pueblo y quieren encontrar una iglesia, siempre les digo lo mismo que yo encuentro, no solamente en las citas que vamos a considerar esta mañana, pero siempre les digo, busquen estas virtudes en la iglesia que visiten. Si encuentran estas virtudes en esa iglesia, ahí permanezcan, ahí háganse miembros. Entonces vamos a considerar el tema, hermanos. Entonces, esta mañana, ¿por qué no abren sus Biblias a Colosenses? Colosenses, el capítulo 1, hemos empezado apenas el tercer mensaje de esta exposición de Colosenses. Y ahora vamos al capítulo 1, versículo del 3 al 5. Y aunque son muy pocas las citas, hay mucha verdad aquí. Y entonces quiero que podamos entender lo que está aquí. Cuando dice entonces Colosenses 1, 3, dice, en la Biblia de las Américas dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Ahora, fíjense, hermanos, porque estamos hablando de una oración del apóstol Pablo por la iglesia. Pero vean, hermanos, que
nada más al empezar, e inmediatamente él dice, pero esta es una oración colectiva. Es decir que no solamente yo estoy orando por ustedes, pero yo estoy involucrando a otros. Vea el texto dice, damos gracias a Dios, nosotros, sí, por ustedes. Somos varios. Quizás era el apóstol Pablo, quizás eran Timoteo, Lucas, los que estuvieran con él. Pero si él estaba orando por la iglesia, estaba incluyendo a otros. Y entonces es donde yo veo que la oración era colectiva. Y entonces me recuerda de lo que mencionamos la semana pasada con relación a la oración modelo, donde vean, hermanos, que cuando el Señor Jesús está enseñándole a sus discípulos a orar, dice, cuando ustedes oren, oren de esta manera, Padre nuestro. Entonces, vean ese pronombre, donde entonces es Padre nuestro, versículo 9. Versículo 11, danos hoy el pan nuestro. O el 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros, ¿sí? Perdonamos. Y ahora el 13, y no nos metas en tentación. Entonces, ustedes ahí lo inclusive de la oración y lo colectivo de la oración. Entonces, por eso son varias las veces cuando, aún en medio de la oración matutina, le mando un mensaje a una persona y le digo, ¿sabes qué? La iglesia Sunnyvale Español está orando por ti. No solamente estoy yo orando por ti, más bien yo les digo, la iglesia está orando por ti. ¿Por qué? Porque es la iglesia, hermanos, conjunto, y entonces Pablo estaba declarando esta misma idea. Pero luego, vean que entonces también dice, orando siempre por vosotros. Entonces yo digo, no solamente una oración muy a tiempo, pero una oración que iba a hacer con frecuencia. Entonces, no me gusta usar la palabra oración repetitiva. Recuerdan que el Señor Jesús, cuando enseñó a sus discípulos, les dijo, no sean como los paganos, que creen que por sus muchas palabrerías, y ustedes escuchen, hermanos, siempre en el paganismo hay esa idea de repite el rezo, repite esa oración que te enseñaron, ¿no? Haz esas siete Padre Nuestros o esos rosarios, hazlo, repítelo. No. Aquí lo que tenemos es una oración con frecuencia, orar sin cesar. Entonces, ¿qué dice? Orando siempre por vosotros. Y entonces era algo que siempre él recordaba, y entonces yo pienso que van a haber muchas peticiones que nosotros vamos a tener por otros, que las vamos a elevar delante de Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, no importa, pero estamos haciéndolo con esa frecuencia de orar sin cesar. Pero entonces, vean que aquí nomás para empezar dice también que era una oración de gratitud, una oración con un espíritu de gratitud. Entonces, ¿qué? Pues dice que siempre damos gracias a Dios. Siempre damos gracias a Dios cuando nos acordamos de ustedes. Entonces yo digo, tiene que ser entonces una gratitud. ¿Por qué? Pablo estaba agradecido con Dios. ¿Por qué? Por el testimonio de la iglesia de Colose, que ya se estaba extendiendo a otros lugares y otros ya estaban hablando de la iglesia. O estaba dando gracias a Dios por el impacto de la iglesia en Colose en su misma comunidad. O quizá también la gratitud de él era por Epafras, el que ahora le está contando de la iglesia en Colose. ¿Por qué? Porque es Epafras el que sintió en su corazón ir a empezar una iglesia en Colose, y ahora es él también el que le está diciendo a él de esta iglesia. Entonces yo digo gratitud por varias razones, por lo que Dios estaba haciendo en esta iglesia. Entonces, yo digo, hermanos, que damos gracias a Dios por la iglesia de Colose, porque estaba teniendo su éxito. Pero ahora digo yo también que en una plantación de una iglesia, también
vamos a admitir que no todas las plantaciones de iglesias tienen éxito. O sea, por más que uno diga, me mandó el Señor ahí, yo sentí que aquí es donde yo quería, Dios quería que yo comenzara una obra, pero no es cierto. No todas las iglesias continúan, no todas las iglesias permanecen. Nomás vean las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, 7 iglesias. Vaya a Asia Menor. Vaya y busque esas 7 iglesias a ver si las encuentra. En algunos casos, encuentra la ciudad o encuentra el lugar donde se cree que fue Sardis, donde se cree que fue la iglesia en Filipos, pero la iglesia en sí no está allí. Recuerden la advertencia que el Señor Jesús le da a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:5 cuando le dice, si no te arrepientes, yo voy a quitar tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces vamos a decir, hermanos, que hay distintas razones por las cuales las iglesias no permanecen, pero lo que estamos viendo esta mañana es una iglesia que estaba perdurando. Entonces ahora el apóstol está orando por esta iglesia. Pero luego, muy importante, antes de dejar el tema, aunque ya lo tratamos la semana pasada, pero ahora véanlo en este contexto, donde dice, y ahora estamos orando al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante, aunque otra vez decía yo que muchas veces no queremos que tratar con lo básico, pero lo básico es lo que tiene que permanecer. Entonces aquí estamos orando, vea usted, estamos orando al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vean, no estamos orando a Jesús, no estamos orando al Espíritu Santo, no estamos orando a ninguna virgen, estamos orando al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es exactamente lo que el Señor Jesús nos enseñó que hiciera. Entonces, hermanos, otra vez repito, cuidado, cuidado, cuando ya muchas veces en la iglesia contemporánea ya no se quiere mencionar el nombre de Jesús. Y vamos, que hemos tenido a creyentes evangélicos, yo creo que con muy buen corazón, pero por alguna razón nunca mencionan el nombre de Jesús y cuando va a terminar la oración, sencillamente dicen, y oramos en tu nombre. Y entonces vamos a recordar, hermanos, que no es suficiente nomás decir, pues le voy a pedir a Dios, o vamos a elevar una oración a Dios, porque ahora vamos a admitir que esto es lo correcto políticamente hablando. Se puede orar a Dios, pero por favor, no menciones el nombre de Jesús. Entonces yo diría que, aunque se escuche elemental y básico, va a ser muy, muy importante que cuando la oración se haga al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces el apóstol está haciéndolo y así entonces empieza esta oración. Pero ahora, bajan conmigo al versículo 4 y al versículo 5, porque aquí entonces vamos a encontrar estas virtudes que Pablo estaba reconociendo en esta iglesia. Y vamos que entonces, yo estoy diciendo que la oración, versículo 4 y 5, es una oración provocada por la iglesia. ¿Por qué? Porque vean, hermanos, las 3 virtudes que había en esta iglesia, y están aquí todas en esta cita, Colosenses 1 del 4 al 5, cuando dice que era una oración provocada por el testimonio de su fe en Cristo Jesús, y era una oración provocada por el testimonio de su amor el uno para con el otro, y era una oración provocada por el testimonio de
su esperanza. ¿Sí? Ahora, veamos, hermanos, que aquí no hay duda que el que le está contando mucho de esto al apóstol Pablo es el mismo que queremos o que creo yo, que empezó la iglesia, el mismo que fue a plantar la iglesia, el mismo que llegó a ser quizás su pastor, aunque la Biblia nunca le menciona pastor, a Epafras, pero él es el que le está contando a Pablo de la iglesia en Colose. Pero entonces, fíjense ustedes, tenemos aquí entonces una oración provocada por la fe de esta iglesia en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice Pablo? Desde que escuché, desde que supe de vuestra fe en el Señor Jesús, no dejo de orar por ustedes. Ahora, entonces, hermanos, vean, porque estamos hablando de la fe de ellos. Epafras vino a contarle a Pablo de la fe de ellos. Entonces yo voy a decir ya de antemano que estamos hablando entonces de una fe que se puede ver, de una fe que se escuchaba en la iglesia. Entonces dice la Biblia que la fe, vean Hebreos 11:1, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, no es fe en fe, porque lo escucho con mucha frecuencia en un programa de televisión a nivel nacional. Entonces, pues tú nada más ten fe. Pero no es fe en fe, es fe en Dios. Es fe en Dios, ¿sí? El que se le acerca a Dios tiene que creer que existe. ¿Sí? Entonces, es una fe que se pone en Dios, pero, hermanos, tiene que ser una fe muy personal, de una persona que ha recibido a Jesús. Muy difícil que a una persona que no conoce a Cristo tenga la misma fe que uno que sí le conoce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa fe entonces está basada en el Dios de los cielos, el Dios que ha cumplido su palabra en antaño, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, estamos hablando de una fe profunda que sencillamente sabe que si estoy pidiéndole, aunque no lo pueda ver, yo ya creo y sé que se va a efectuar. El ejemplo que he dado muchas veces es de esa ocasión cuando yo tenía 29 años y me detectaron un tumor canceroso. 29 años de edad preparándome para el ministerio. Y entonces alguien me hizo la pregunta, ¿tienes aseguranza? Porque tienes que ir al hospital. ¿Y con qué vas a pagar el hospital? Ahora, fíjense, hermanos, les digo aquí sin ninguna jactancia, sin ningún querer decir, no ves que tengo una fe que no vas a entender. No. Sencillamente yo decía, no sé. Yo no sé cómo se va a pagar la aseguranza. Yo nomás sé que Él me llamó. Y yo estoy aquí porque Él me llamó. Entonces ahora yo nomás estoy confiando que Él va a actuar. Y entonces ahorita ya no hay tiempo para contarles toda esa anécdota, pero así lo hizo Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta es la fe que llega a ser parte de la obra del Espíritu Santo,
que nos da la confianza de creer en Dios. Entonces el apóstol Pablo está hablando de la fe de ellos que tenían en el Señor Jesús. Pero vean, hermanos, que la fe siempre consigo tiene acción. Si tú confías, es porque tú estás haciendo algo que declara tu fe. Me estoy basando en Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe. Hebreos 11. Pero vean conmigo un ejemplo, versículo 4, versículo 7, versículo 8, cuando dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. O sea, hizo algo. Ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Pero luego el 7 dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó una arca. ¿Sí? Hago un comercial gratis. Hay una reunión al ratito para los que van a ir a ver la réplica del arca en Kentucky. ¿Sí? Qué cosa tan enorme. Necesitan ir, ver lo que Dios puso en el corazón de Noé. Entonces, ¿qué sucede? Hermanos, se hizo. Los animales subieron a esa arca. Pero entonces, en aquello declaró su fe. O el versículo 8, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Entonces, ¿qué? Comenzó a tomar pasos. No sabía dónde iba. No le dio un mapa el Señor para seguir. Nomás quiero que salgas. Entonces yo he visto que muchas personas tienen fe, pero no dan el primer paso. No han hecho la primera acción. Tiene que haber acción en nuestra fe. Pero luego, hermanos, veo que también la palabra obras está en la Biblia. Cosa que le molestó a Martín Lutero, ¿no? Por eso Martín Lutero no incluyó en su propia Biblia alemana el libro de Santiago, porque sencillamente luchaba con esa idea. Pero Santiago capítulo 2, 17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Sí? Entonces, cuando hay fe, va a haber obras. ¿Sí? Por eso el Señor dice en su palabra que el Señor nos salvó para buenas obras. ¿Sí? Si entonces no hay obras en lo que hacemos, entonces lo más cierto es que no hay fe. Entonces, qué interesante que Epafras está contándole al apóstol Pablo algo donde provocó al apóstol a decir, cuando yo supe de vuestra fe. Entonces Epafras le contó algo, ¿sí? Algo vio Epafras, ¿sí? Algo vio en ellos que le comunicó. Entonces yo vengo con esta aplicación personal y es esta. ¿En qué forma demuestras tu fe en obras? Es decir, ¿qué? Porque yo creo en Dios, hago esto. Porque yo confío en Dios, yo hago esto. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, entonces, ¿qué? Nuestra fe se va a declarar en la forma como actuamos, en la forma como vestimos, en la forma como conducimos nuestro negocio, en la forma como tratamos a otros, en la forma como oramos, en la forma como damos, en la forma como trato a mi esposa, en la forma como trato a mis hijos, en la forma como trato a mis mascotas, en la forma como yo trato mi trabajo.
por eso, no le sorprenda cuando alguien se le acerca y lo saca a un lado para preguntarle, oye, cuéntame un tantito de tu persona, porque yo veo que tú no actúas como los demás. ¿Sí? Y puede ser que le pregunten, como muchos se les ha preguntado, ¿será que tú eres cristiano? ¿Sí? O lo que ha sucedido también, cuando alguien se le acerca sin saber nada de usted, sin haber conversado con usted, y nomás le dice, cuando vayas a tu iglesia, ora por mí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué cosas, no? Que la fe se puede ver. De alguna forma se comunica. Entonces, yo no estoy ni siquiera diciéndoles, hermanos, que en alguna forma lleguen a ustedes a forzar su fe. ¿Sí? Como el fulanito que me apareció por ahí en el hospital Parkland con una cruz. Yo creo que la hizo de madera o la hizo él solo, pero estaba grandísima. Pues yo creo que él quería que supiéramos que era pastor. O se tuvo que poner la camisa al revés para que le dieran el collar blanco. ¿Qué es eso? No hay necesidad de apantallar cuando sencillamente es verdad. Pablo dice entonces, cuando supe de vuestra fe. Comencé a orar por ustedes. Pero luego, vean la segunda parte del 4, cuando entonces que fue una oración provocada por su amor para los santos, es decir que Epafras vio cómo los hermanos se trataban en la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a notar que no estamos hablando del amor que debemos de tener para el prójimo. Ese es otro tema. Ese es un tema más amplio. El tema ahorita está reducido a la iglesia. Y yo creo que aquí la iglesia local, ¿sí? Aunque yo creo que la podemos extender a todo creyente de evangélicos que sabemos que están sirviéndole al Señor en otras iglesias o en otras denominaciones. ¿Sí? Entonces, anoten por ahí lo que ustedes ya conocen quizás de corazón, el capítulo del amor. ¿En dónde se encuentra? ¿Sí, verdad? Primera de Corintios 13, del 4 al 8, primera parte del 8. Vean que son 16 acciones que son a resultado del amor. Ahora sí, ¿lo tienen? Léanlo conmigo todos. ¿Listos? A ver, despacito, despacito, para que se registre, ¿sí? Muy bien. El amor sufrido es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora, hermanos, fíjense bien, aplican esas verdades, esas acciones de amor ahora en la iglesia. ¿Sí? Donde, por decirlo así nomás de pasada, pues se cansó, no hubo paciencia. ¿Sí? Todavía ando irritado. Es que me molestó. ¿Sí? Usted comienza a aplicar las verdades de la palabra de Dios y comenzamos a ver, hermanos, que en una forma demuestra su amor para con los otros. Entonces, la pregunta esta mañana es, ¿en qué forma lo está haciendo? ¿Sí? ¿En qué forma está usted mostrando su fe para un hermano o hermanos en esta iglesia o en Sunnyvale First Baptist Church o en otras iglesias evangélicas? Porque ese es el reto, ¿sí?
de que mostremos amor, ¿sí? Estaba yo considerando esos 14 de unos a otros que está en el discipulado, primeros pasos. Son 14 distintos formas de comunicar el uno al otro, amarse unos a otros, honrarse unos a otros, respetarse unos a otros, servirse unos a otros. O sea, son 14 hermanos. ¿Todo para qué? Para comunicar nuestro amor, ¿sí? Entonces, algo le comunicó Epafras a Pablo de lo que él podía ver en el amor de los hermanos, el uno para con el otro. ¿Sí? Pero luego vea esta última. Versículo 5, la primera parte, fue una oración provocada por esperanza. Ahora, véanlo. Dice el texto, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. No me canso o no, desde que supe de qué, de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, no dejo de orar por ustedes. Entonces, hermanos, ahora fíjense bien, porque quiere decir que en aquel discipulado que Epafras trajo a la iglesia en Colosé, había comunicado todo lo relacionado al cielo y a la vida eterna a aquellos hermanos, ¿sí? Entonces, cita que se mencionó aquí ayer en el funeral de nuestro hermano Jim Knight, Juan 14, 2 y 3, yo creo que lo debemos de saber de corazón, que lo debemos de declarar. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Así, yo lo hubiera dicho, ¿por qué? Voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy a preparar un lugar para vosotros, ¿qué? Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Hermanos, son promesas de la venida del Señor Jesús, de lo que el Señor está haciendo ya en el cielo, y luego que dice, pero ¿sí? Entonces, ¿estamos hablando de qué? Pues yo voy a creer que estamos hablando del rapto. Tito 2:13 dice algo, entonces algo también muy mencionado, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, ¿qué estamos esperando? Pues de acuerdo al calendario que entendemos del porvenir, lo que sigue es el rapto de la iglesia. ¿Sí? Entonces, vean, hermanos. Ahora, yo voy a creer que algo estaban mencionando los hermanos que le comunicó a Epafras que habían entendido lo relacionado al porvenir. Es decir, que las cosas que van a suceder de acuerdo a la agenda de Dios. Entonces consideren esto, hermanos, nomás en esta porción que puse. Estamos hablando de la doctrina del porvenir, o lo que también los teólogos han llamado la doctrina de la escatología. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. ¿Por qué? Yo creo que todo creyente debe de conocer algo relacionado al porvenir, aunque no entre en todos los detalles, pero que usted sepa que estas verdades están en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, dependiendo en el tema. ¿Sí? Pero, por ejemplo,
hay algo que me dice que estos hermanos tenían una comprensión del rapto de la iglesia. O, ahora me fui con todo lo positivo, no puse nada negativo, puro positivo. Las bodas del Cordero, ¿cuándo van a suceder? ¿Cuándo creemos que van a suceder? O el tribunal de Cristo, porque va a haber un tribunal para creyentes, pero no para condenación, sino que Dios quiere saber si los días que hemos servido al Señor han sido con una motivación pura, ¿sí? Nuestras obras van a ser puestas al fuego, pero no está hablando del fuego del infierno, está hablando de esas pruebas para ver si en verdad hemos hecho cosas de corazón. Y luego, la venida del Señor Jesús. Después de la tribulación, viene su segunda venida. Y luego Él viene a establecer su reino sobre la tierra por 1000 años. Y eso, hermanos, hay mucho en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, yo lo encuentro en Apocalipsis 21, pero muchas veces descrito en el Antiguo Testamento. Y luego, ¿qué? Ahí al inicio va a ser atado el diablo por 1000 años. Y luego, hermanos, la nueva Jerusalén, aquel cubo perfecto que parece un diamante que va a descender del cielo, donde vamos a pasar la eternidad, ¿sí? Ahora, fíjense bien, porque Epafras le está contando a el apóstol Pablo de la iglesia en Colosé. Y entonces, ¿qué les describe, hermanos? Fíjense bien, porque dije que estamos hablando de 3 virtudes de una iglesia madura. Es una iglesia que va a mostrar su fe en el Señor Jesús. Va a haber amor entre los santos. Y hay algo que se va a entender o se va a comunicar donde han entendido la esperanza que tienen en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a comunicar esa verdad? Yo creo que cada uno sabe cómo lo va a comunicar. ¿Sí? En su conversación. Si me ve el vecino que estoy pintando la casa, ¿sí? Y me quiere dar algún elogio, alguna felicitación, y yo sé que yo estoy aquí de pasada, ya tengo ciudadanía en el cielo, nomás que mientras que estoy aquí, yo tengo que ser buen mayordomo de lo que Dios me ha dado. Entonces, quizás le explique al vecino, use la oportunidad para decirle, esto nomás lo estoy arreglando por el momento, pero ahorita estoy esperando que Cristo venga. ¿Sí? Pero cuando yo me vaya al cielo, en el rapto de la iglesia, cuando vean mi casa, la van a ver bonita, hermosa. Porque recuerden, hermanos, que van a haber muchos que se van a entregar después a los pies de Cristo. Van a buscar mi casa ahí con las bienes raíces, van a ver si la pueden conseguir. ¿Sí? Ya va a estar más disponible porque ya no tiene dueño, porque ya mis hijos también se fueron al cielo. Ojalá que todos mis nietos, ¿sí? Bueno, lo que estoy diciendo es que de alguna forma vamos a comunicar la esperanza que hay en nosotros. ¿Sí? A ver, llámenle a la hermana Osorio. Buenos días, hermana Osorio. ¿Cómo amaneció? Esperando que el Señor venga. Pero me lo ha dicho desde que la conozco. Yo ya sé lo que me va a contestar. ¿Sí? Y me fuerza a tener que pensar de la segunda venida o del rapto de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué dije al comienzo?
Pues me tuve que mudar. Me fui para otro lugar. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar cuando busque una iglesia? ¿Qué dije? ¿Una iglesia con qué? Fe en el Señor Jesús. Tiene que haber fe. Tiene que haber fe. Tiene que haber fe. Amor. Tengo que ver que los hermanos se aman. Si yo no veo que se aman, decíanos allá en mi pueblo, patitas, ¿para qué son? No, hermanos, en ese año que estuve de vago ahí, todo el 22, que iba para allá, iba para acá, visité aquella iglesia, y yo salía de una iglesia y le decía a mi esposa, aquí, como en algunos restaurantes, aquí yo no vuelvo. ¿Sí? Tuve que pagar por el alimento que me dio el restaurante, pero aquí no vuelvo. Bueno, hubo iglesias donde ni supieron que entré. Y así como entré, salí. No es cierto. Aquí no hay nada. Ni fe, ni amor. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquello tiene que ser visible. ¿Sí? Si lo ven otros, lo está viendo Dios, que es el más importante. ¿Sí? Entonces, Dios quiera que sea parte de nuestra vida y de nuestra iglesia. ¿Sí? Oramos, hermanos. Eterno Dios, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque así como has prometido que no nos ibas a dejar huérfanos, tu Santo Espíritu nos va a iluminar y vamos a querer imitar las iglesias del Nuevo Testamento a las cuales el apóstol Pablo les dijo estas mismas palabras. Ruego, oh Dios, que podamos manifestar esa fe, ese amor y esa esperanza. Danos ese crecimiento, Dios, danos esa madurez. Y luego, mi Dios, ¿alguien ha llegado este día? ¿Alguien está escuchando este mensaje que nunca ha abierto su corazón a Cristo? Señor, te ruego que esta mañana tú traiga a esa persona a tus pies. Mi amigo, mi amiga que estás aquí, el Dios de los cielos envió a su Hijo Cristo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús ya dio su vida en la cruz por tus pecados. Ahora ven, entrégale a Él tu vida. ¿Sí? Cree que Jesús murió por ti, que fue sepultado, que al tercer día resucitó, que Él vive, que lo vieron muchos. Y dile ahí donde estás, dile ahí con todo tu corazón, dile al Señor, Señor, esta mañana yo me entrego a ti. ¿Sí? Sí creo en el Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Bendito seas, oh Dios, gracias por tu palabra y ahora permite que caminemos en ella. Despídenos con tu gracia y tu paz. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.